Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les traigo un tema muy importante, son unos elementos que he compilado basados en mi experiencia como abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos, con el propósito de que puedas obtener el éxito en un caso de inmigración. Generalmente nosotros tenemos que tener en cuenta estos elementos con el propósito de lograr finalmente un excelente resultado al final del mismo. Así que no se muevan porque les estaré describiendo paso a paso cuáles son los elementos importantes que debes tener en cuenta para que finalmente obtengas la respuesta que deseas, la respuesta positiva de tu caso de inmigración. Ya regresamos, no te muevas con este material de contenido tan importante para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este material de contenido, el cual puede ser de utilidad no solamente para ti, sino también para tu familia o para quien lo pueda necesitar. Pues vamos a ver hoy un tema muy importante. Básicamente son unos tips que yo he compilado para ti basados en mi experiencia con el propósito de que puedas tener el éxito en tu caso de inmigración. Les reitero pues finalmente que estos elementos se pueden usar en cualquier tipo de caso de inmigración. No son específicamente, por supuesto, para un caso en particular y nada reemplaza pues el consejo legal de un abogado. Por lo tanto, estos elementos debes usarlos con mucho cuidado y preferiblemente debes buscar la ayuda y la asesoría de la representación legal de un abogado. Sin embargo, estos elementos que he compilado son útiles para el momento en el cual tú te decidas preparar un caso de inmigración y por supuesto son importantísimos con el propósito de que tengas el éxito, de que finalmente obtengas la respuesta positiva que tú deseas, bien sea para tu visa de inmigrante, para tu residencia permanente, para tu ajuste de estatus, para tu asilo, para cualquier tipo de caso debes tener en cuenta estos elementos. Pues el primer elemento es el que tengas un análisis exhaustivo de tu caso como tal. Es decir, el análisis exhaustivo tiene dos elementos importantes. ¿Cuáles son los hechos del caso y cuáles son las evidencias con las cuales cuentas tú desde el punto de vista de evidencias directas o circunstanciales? ¿Cuáles son las evidencias directas? Aquellas que tú tienes a la mano ahora mismo con el propósito de corroborar los hechos. Se trata de corroboración cuando tú tienes una evidencia acá, un hecho aquí y que finalmente tengan coherencia dichos hechos con las evidencias que tú tienes. Y las evidencias circunstanciales, pues por supuesto son aquellas que tú también obtienes, pero que finalmente no las tienes en la mano y pueden obtenerse a través, por ejemplo, de testigos, a través de otro tipo de posibilidades que tengas de documentos para corroborar dichos hechos. Entonces, importante tener este primer elemento en cuenta con el propósito de que tengas la fundamentación de tu caso, es decir, cuáles son los hechos, cuáles son las evidencias que tiene, con el objetivo de direccionar tu caso en el camino correcto. Los errores más grandes que se cometen es en el primer paso que les estoy mencionando o elemento clave, pues las personas no tienen una asesoría legal adecuada y por consiguiente el caso se va por el camino inadecuado y finalmente no vamos a tener un éxito en nuestro caso. Al final pues del video estaremos viendo cuál es el elemento más importante para lograr ese éxito. Pues así entonces el segundo elemento que en mi parecer, basado en mi experiencia, es esencial, es la organización de los hechos. La organización de los hechos normalmente se realizan a través de una declaración que usted mismo puede realizar, usted misma o usted mismo puede realizar con el objetivo de que usted sea coherente con su caso de inmigración. Si hablamos, por ejemplo, de un caso de matrimonio en el cual, por ejemplo, su esposo está sometiendo una petición familiar con el propósito de que la esposa se beneficie, pues tienen que compilar muy bien las evidencias con el propósito de que los hechos desde que ustedes se conocieron, desde que ustedes empezaron la relación o relación de noviazgo, posteriormente la relación matrimonial y finalmente ustedes van a compilar las evidencias necesarias para que exista una buena fe del matrimonio. Entonces, de esto se trata los hechos, la organización de los mismos con fechas, con lugares, por ejemplo, la manera en la cual se llevó a cabo ese tipo de hecho
y también qué personas se vieron involucradas en esos hechos. Es importante que tengan en cuenta que todos estos elementos dependen del caso específico de inmigración que usted esté llevando a cabo, porque si hablamos de un caso de asilo, pues tiene que ser usted muy explícito en la declaración, la declaración juramentada bajo juramento de gravedad que usted está haciendo de cada uno de esos hechos que se evidenciaron en su pasado con el propósito de usted pues mencionarle al gobierno federal que usted sufrió una persecución pasada y que tiene miedo a una persecución futura. Así que es importantísimo este segundo punto, la organización de los hechos. Vamos al tercer punto, las evidencias de cada uno de esos hechos que se llevaron a cabo a raíz de ese caso específico suyo. Volvemos al ejemplo anterior en el que el esposo está pidiendo a la esposa, por ejemplo. Entonces, ¿qué evidencias debe usted llevar a cabo? Por ejemplo, las fotografías en donde no solamente aparecen ustedes dos, sino también que aparecen un grupo de personas que están relacionados en su vida en común, como por ejemplo pueden ser su familia, sus amigos en común o lugares también que usted normalmente visitaba y que finalmente pues hacen parte de esos hechos que conjugan y que comprenden todo pues el compendio de su petición familiar. Así que importantísimo. Pero si hablamos del caso de asilo, pues en el caso de asilo es un poco más diferente, puesto que en el caso de asilo estamos hablando de que estas evidencias que usted está suministrando, que usted está llevando a cabo para que se corrobore esa persecución pasada o ese miedo a la persecución futura, pues tiene que ver con esa persecución. Tiene que ver, por ejemplo, con una persecución política que usted sufrió en su país de origen. Tiene que ver, por ejemplo, con una discriminación desde el punto de vista de la raza que usted sufrió también. Discriminación, por ejemplo, por el origen nacional o cualquier otro tipo de eventualidad. Pero vuelvo y le repito, cada caso tiene su particularidad y sus características pertinentes. Así que este segundo punto también, o tercer punto ya, es importantísimo, es decir, las evidencias. Hablamos de las evidencias circunstanciales y las evidencias directas. Entonces, aquí hasta ahora, hasta este tercer punto, llevamos dos importantes aspectos: evidencias y hechos, y organización también, por supuesto, de esas evidencias y hechos. Vamos a un cuarto punto: analizar muy bien cuáles son las inadmisibilidades que usted puede tener, por supuesto, porque si bien es cierto, usted puede llevar a cabo un proceso como tal, usted tiene que mirar si es posible llevarlo a cabo, si usted tiene los criterios de elegibilidad, por supuesto, para ese caso, pero también si tiene algún tipo de inadmisibilidad. Vamos a decir, en el mismo caso que hemos venido teniendo en cuenta para nuestro video, el ejemplo está en ese esposo que está pidiendo a la esposa aquí en los Estados Unidos, y el esposo es un residente permanente y la esposa vino con una visa de no inmigrante, como una visa de turista, pero ya pasó el tiempo de la I-94, es decir, de tener un estatus legal aquí en los Estados Unidos para poder llevar un ajuste de estatus pertinente ante el USCIS. No se puede hacer ya porque tiene una presencia ilegal, por tanto hay que mirar esa inadmisibilidad, cómo se puede llevar a cabo un perdón de esa inadmisibilidad y de qué manera puedo hacerlo. Existen muchas maneras de acuerdo al caso en particular suyo, porque todos los casos son diferentes. Siempre le digo yo a mis clientes que no se ubiquen en un caso que pues usted escuchó por aquí o escuchó por allá de un familiar, de un amigo, porque todos los casos tienen sus características particulares y hay que analizarlos con detalle. Así que entonces hay que mirar la inadmisibilidad, por ejemplo, para el caso del asilo también, ¿no? Encontramos las personas que hayan entrado EWI o Entry Without Inspection, o las personas que hayan venido aquí a los Estados Unidos de manera legal y posteriormente solicitan un asilo. Entonces existe la inadmisibilidad de esta persona que tuvo la presencia ilegal para después lograr ajustar su estatus como una persona IWI. Entonces todo esto es importante. También existen inadmisibilidades porque cometió un crimen, porque tenía una carga pública, porque de pronto tenía un DUI o dos misdemeanors, que son delitos menores, o una felonía. En fin, hay muchos aspectos que tienen que tenerse en cuenta en el momento de la inadmisibilidad. Y así entonces pasamos a un quinto punto, que es la tabla de contenidos. Este es uno de los aspectos más importantes que yo siempre digo que hay que tener en cuenta en los casos, no solamente de inmigración, sino, bueno, yo soy abogado aquí en la Florida. Tengo mi licencia para ejercer derecho, no solamente en inmigración federal, sino también en otros casos, y llevo a cabo este mismo análisis para todos mis casos, por ejemplo, también para un caso de derecho de familia, para un caso de propiedad raíz,
para un caso de daños personales, para cualquier otro tipo de casos. Así que la tabla de contenidos es un derrotero, es una organización que a usted le va a dar un camino correcto hacia dónde llevar a cabo su caso. Así que la tabla de contenidos es muy importante. Importante. Por ejemplo, si hablamos de un caso como el que hemos llevado a cabo en el ejemplo, de un esposo que pide a la esposa, entonces lo primero que debo hacer es tener una citación de cada uno de los importantes elementos que estoy llevando a cabo en mi proceso. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, por supuesto, cuáles son los hechos, la buena fe del matrimonio, cuál es la relación, cómo la puedo corroborar, pues por supuesto con un certificado de matrimonio, con el certificado de nacimiento de las partes, con una identificación de las partes. ¿Cómo puedo corroborar que la persona tiene legalidad aquí? Pues obviamente se adjunta la visa pertinente, el permiso I-94 y así sucesivamente se va discriminando cada uno de estos aspectos en la tabla de contenidos. Por favor, nunca se le olvide la tabla de contenidos. Ahora, pasamos a un sexto aspecto, la organización. La organización es vital para que su caso sea exitoso y que usted pueda obtener una respuesta positiva al final de su proceso. La organización tiene que ver con, por ejemplo, con la compilación de cada uno de estos elementos que usted está llevando a cabo con el propósito de enviar su proceso a la agencia pertinente, bien sea, por ejemplo, el Departamento de Estado, una embajada, un consulado, o el USCIS, o el Department of Labor, el Departamento de Trabajo, o a cualquier otro tipo de agencia u organización en la cual se esté solicitando, bien sea un alivio migratorio, una apelación o cualquier otro tipo de trámite. Entonces siempre esto es muy importante en la organización, compilar adecuadamente de acuerdo a esa tabla de contenidos que les hablaba en el punto anterior, pues su caso como tal, para tener el éxito. Otro aspecto que es el séptimo es la coherencia. Les insistían en principio de que existe un hecho y existe una evidencia aquí, los cuales tienen que tener coherencia el uno del otro. Entonces vamos a hablar otra vez del ejemplo del esposo que está pidiendo a la esposa, pues tiene que ser coherente en el sentido de las fechas, por ejemplo. Nosotros nos conocimos en el exterior, vamos a decir en cierto país, y que en esa fecha nosotros pues obviamente estábamos apenas conociéndonos y posteriormente pues vino mi esposa acá con una visa de turista. Entonces esa coherencia entre hechos y evidencias es muy importante. Por supuesto, aquí hago un paréntesis muy grande, todo tiene que ser basado en la verdad y certificar que todo se hace bajo pena de perjurio, es decir, que nunca puede existir una interpretación fraudulenta o compilación fraudulenta de evidencias, porque usted va a tener una prohibición permanente de por vida en relación con los beneficios migratorios. Así que tengan mucho cuidado con esto. Pasamos a un tema muy importante ahora, que es la parte 8. La parte 8 de este gran video, que en realidad a mí me llena de orgullo este video, porque ustedes van a tener herramientas importantes. Recuerda que nuestro canal de YouTube tiene un enfoque muy esencial, que es educarlos a ustedes para efectos de que finalmente, vamos a decir que si usted escoge ser representado por un abogado, usted esté preparado idóneamente para que su abogado pueda tomar su caso con idoneidad. Una de las problemáticas más grandes que tenemos los abogados es que la persona no está educada. He tenido afortunadamente esta fortuna, valga la redundancia, tener la fortuna de nuestro canal de YouTube, en el cual pues yo envío este video, por ejemplo, a un cliente, y el cliente ya va a estar preparado idóneamente con el propósito de que el abogado sí tenga el éxito en su caso. Entonces, este punto, el cual es la consistencia entre los hechos y las evidencias, es decir, consistencia significa que exista básicamente una veracidad de ese hecho a través de la evidencia. Es un poco parecido al de la coherencia, pero todos dos se complementan en el sentido de que si existe esa posibilidad de consistencia, tiene que haber un resultado positivo. Coherencia también significa positivo. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les invitamos para una próxima oportunidad, para que estén pendientes, denle click a la campanita, dale like a este video para que muchos se beneficien de este material de contenido. Es para ti, para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para una próxima oportunidad. Gracias.